a continuar una serie de predicaciones que comenzamos la semana pasada titulada Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Seguimos en Filipenses capítulo 4, versículo número 7, donde Pablo le habla a los filipenses y le dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Pablo está hablando de no solamente hablar de la paz de Dios. Pablo está hablando de experimentar la paz de Dios. ¿Y es posible experimentar la paz de Dios? Sí. ¿Es posible experimentar la paz de Dios en medio del peligro? La respuesta es sí. Durante los momentos más oscuros, cuando la ansiedad quiere abrumarte, la respuesta sigue siendo sí. Incluso, aun cuando te encuentres luchando frente a la muerte misma, la respuesta es sí. Se puede experimentar la paz de Dios. Y usted me preguntará: pastor, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo experimentar la paz de Dios? Bueno, la respuesta es cuando haces la paz con Dios. Cuando hacemos las paces con Dios y tenemos paz de Dios, y esa paz que llena nuestra vida, podemos mantenernos firmes y superar cualquier asalto, cualquier ataque, cualquier de nuestro enemigo y cualquier mala noticia que pueda llegar a nuestras vidas. Es esa nuestra fe. Es nuestra fe la que nos ayuda. Es alimentada por la paz del Señor. Y esa fe es ese calzado que habla el apóstol Pablo a la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo número 15, cuando dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así que, ¿qué es lo que nos va a mantener firmes? Es nuestra fe. Nuestra fe. Y en la paz de Dios que está sobre nosotros, la que nos ayudará a poder mantenernos firmes y no va a permitir que nosotros resbalemos ni tampoco caigamos. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo habla de la paz de Dios como un contraste a la ansiedad. Pablo habla en el verso número 6 sobre la ansiedad. Por eso le dice a los filipenses, y le digo yo a usted en esta hermosa mañana: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Cuando usted busca la palabra griega para estar afanosos, ser afanosos, la palabra griega que se usa aquí o se traduce es ansiedad. Así que Pablo le habla a la iglesia de los filipenses. Le está hablando a un grupo de personas, no le está hablando a una sola persona. Pablo se está dirigiendo a un grupo de personas. O sea, que posiblemente en la iglesia de los filipenses habían hermanos que estaban pasando por mucha ansiedad, pero que a la misma vez no solamente estaban pasando por ansiedad, y la ansiedad a veces trae conflictos también en medio de los grupos, sino que le estaban transmitiendo esa ansiedad a otros hermanos. Y recuerda cuando Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Misia, allí descendieron a Troas y Pablo tuvo una visión en la noche. Durante esa visión, un hombre macedonio, que es donde se encontraba la región de Filipos, la iglesia de los filipenses, se le apareció en la noche y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que en medio de la iglesia de los filipenses estaba habiendo persecución, estaban habiendo hechos internos, conflictos que estaban provocando ansiedad en medio del pueblo.
en medio de esa comunidad de fe, estaba habiendo persecución, asaltos. Y no es nada diferente a lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día con lo del COVID. No es nada diferente a lo que usted y yo estamos viviendo con todas estos hechos sociales que se están formando. Son cosas que experimentamos todos los días. Y estas cosas provocan ansiedad, desestabilidad emocional. La iglesia de los filipenses sabía lo que era eso. Nosotros sabemos lo que es eso. Y Pablo sabía lo que era eso. Entonces Pablo va a Filipos. Y cuando va a Filipos, dentro de ese grupo de personas, levanta una iglesia. Y en el capítulo 4 le está agradeciendo a los filipenses el cuidado que ellos han aportado a su ministerio. Pero hay algo que Pablo le está diciendo a los filipenses y les recuerda. Pablo les habla de cómo Dios lo ha sostenido a él en medio de grandes pruebas. Y esto es poderoso, porque mientras en los filipenses habían hermanos que se estaban transmitiendo la ansiedad los unos a los otros, llega un hombre, un agente de paz. Un agente de paz a traer tranquilidad, sosiego, calma. Y les dice, yo sé lo que es estar en escasez. Pablo les habla a los filipenses y les dice, yo sé lo que es estar en escasez. Yo sé lo que es tener necesidad. Yo sé lo que es pasar por el hambre. Pero yo no estoy aquí para aportar a su ansiedad. Yo estoy aquí para decirles que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué contraste. Él está aplicando lo que él mismo está diciendo en el versículo número 6 y en el versículo número 7. Trayendo el contraste entre lo que debe ser, cómo debemos enfrentar la ansiedad. Pablo les está diciendo, yo he pasado por lo mismo que han pasado ustedes, pero yo no vengo a aportar a su ansiedad, yo no vengo a sentarme con ustedes a seguir hablando de lo mismo y a overthinking sobre lo mismo y seguir repitiendo sobre lo mismo. No. Yo vengo a decirles a ustedes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿qué nos haríamos nosotros si en nuestra familia no tuviéramos agentes de paz? Si en nuestro trabajo no tuviéramos agentes de paz, si en nuestra comunidad no tuviéramos agentes de paz, inclusive en nuestras iglesias no tuviéramos agentes de paz. Y Pablo les está diciendo a ellos, yo he pasado por todas estas pruebas también, pero yo he aprendido, porque esto es algo que se aprende, que toma tiempo, claro que sí, que toma mucho esfuerzo, disciplina, claro que sí. Acuérdese que a veces nuestra mente está habituada a pensar en las cosas negativas. Así que cuando nosotros decidimos ser educados por el Señor y dejar que el Espíritu Santo de Dios forme nuestra vida, podemos decir lo que dice Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera cual sea mi situación. Cualquiera. He aprendido a ser feliz. No importando si hay escasez, no importando si hay crisis económica, no importando si hay hambre, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación y he aprendido a vivir humildemente, sea lo que sea. Y Pablo les había dicho a ellos ya, yo sé lo que es vivir en abundancia. Así que no les está hablando una persona que no sabe lo que es vivir en abundancia. Yo sé lo que es vivir en abundancia, Pablo le está diciendo a los filipenses. Pero yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto es tremendo. Porque a veces nuestra felicidad está determinada, basada en las ganancias económicas que yo tenga, basada en cuán estable estén mis finanzas. Mi relación con Dios a veces depende de cuán bien yo pueda estar económicamente. Cuando hay circunstancias que atacan mis finanzas, y atacan el pan mío de cada día, dejamos de creerle a Dios. Dejamos de creerle a Dios. Entonces nuestra relación con Dios se ve afectada. Entonces cuando se supone que más oremos es cuando más cesamos de orar. Entonces dejamos de bendecir. Y Pablo les está diciendo a ellos
Yo también sé lo que es vivir en la pobreza. Pero el consejo que Pablo le da a los filipenses es: vivan con alegría su vida cristiana. Y esto es tremendo porque a veces decimos que somos cristianos y no reflejamos esa alegría en nosotros. Los otros días recibí el pensamiento de un hermano y amigo mío, me envió de estos memes que crean, ¿verdad? De este predicador que decía que estamos viviendo en las etapas más difíciles donde los mismos cristianos tienen que estar evangelizándole a los mismos cristianos. Y eso creo que a veces pasa. Pablo les está diciendo a los filipenses eso, les está diciendo: hey, vivan con alegría la vida cristiana, aún en el hambre, aún en la escasez, aún en la pobreza. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en ese momento experimentando la paz de Dios. No, él no era un extraterrestre, él no era una persona que nunca, como decimos muchas veces, que nunca ve la realidad. No, Pablo sabe, Pablo les está diciendo: no, yo sé la realidad. Yo no estoy hablando basado en no realidades. Yo he vivido, yo lo he experimentado y yo les estoy diciendo a ustedes que la paz de Dios es más poderoso que todo lo que ustedes están viviendo. Porque a mí me ha pasado. Pablo sabía, para Pablo era importante establecer este pensamiento en la iglesia de los filipenses, porque Pablo sabe que la ansiedad es un estado de alteración que un solo individuo ansioso puede alterar a otros. Él sabía que la ansiedad desencadena en huida. Cuando nos sentimos ansiosos, huimos. Cuando nos sentimos ansiosos, no somos productivos. Cuando nos sentimos ansiosos, nos aislamos. Pablo sabía eso. Y Pablo sabía que eso estaba pasando en la iglesia de los filipenses. Nuestra relación con Dios cesa. Y hace que la gente quiera abandonar la escena. Eso es lo que sucede. Pablo sabía que en ese momento era importante la unidad. Era importante saber qué es lo que estábamos hablando y saber lo que estábamos recibiendo. Pablo sabía la importancia de la armonía en medio de la crisis, en medio del conflicto y en medio de la ansiedad. Pablo sabía que tenía que haber armonía entre ellos, armonía entre los unos y los otros. Y habían dos hermanas que en medio de toda esta crisis, en vez de ser sabias, comenzaron un conflicto entre ellas, porque la ansiedad genera conflictos. ¿Por qué? Porque no me siento seguro. Porque no siento esperanza. Porque hay una relación entre la ansiedad y cómo su temperamento puede estar afectado debido a la ansiedad. Así que aquí estaba todo el mundo alterado. Y estas dos hermanas en el versículo número 2 entraron en un conflicto. Y entonces Pablo comienza pidiéndole a estas dos hermanas y después a la iglesia de los filipenses: tienen que ponerse de acuerdo. Tiene que haber armonía entre nosotros. El conflicto, la crisis no los puede alterar. No puede desestabilizarlos. A ti, líder que me estás escuchando, la ansiedad no te puede desestabilizar. Porque la gente va a acudir a ti a buscar una palabra de paz, una palabra de aliento, una palabra de sabiduría. Y Pablo les exhorta a estas dos mujeres y le dice: por favor, en el versículo número 2, capítulo número 4, les dice: sean de un mismo sentir. La palabra en griego que se usa aquí para sentir es sabiduría. Por favor, Pablo les está diciendo: sean sabias en la manera en que ustedes manejan esta crisis, en la manera en que ustedes manejan la ansiedad, en la manera en que ustedes están manejando las pruebas que están llegando a la iglesia, al grupo, a la familia, a su contexto. Sean sabios. En medio de la confusión y en medio de la ansiedad, sean sabios. Mientras estaba preparando la predicación, encontré un dato muy interesante que quisiera compartirlo con ustedes. En el 2009, la revista Public Library of Science
hizo una investigación donde encontró lo siguiente. Ellos encontraron que las personas que están bajo estrés, de ellos sale un químico, es como ya sea por medio de saliva o de cualquier otra manera, sale un químico que puede ser inhalado por las personas que están alrededor. Y eso genera más ansiedad en las otras personas. Pablo sabía que la ansiedad era contagiosa. Pablo sabía que una sola persona puede contagiar a otros con ansiedad. Pablo sabía que una sola persona puede desestabilizar una iglesia con la ansiedad, la familia, un vínculo de amistades, una sola persona. ¿Alguna vez usted ha estado en un supermercado o ha estado en una oficina pediátrica y un bebé comienza a llorar? En ese momento el bebé lo que está sintiendo es estrés. ¿Y cómo el niño manifiesta el estrés? Llorando, gritando. El niño está dejando saber a todo el mundo que él se siente bajo estrés. Y el padre que está a cargo del niño lo siente y lo sabe. Pero no solamente él, sino toda la gente que está alrededor, todos los padres que están alrededor o toda la gente que está en el supermercado saben que su hijo está bajo estrés. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros estamos bajo estrés. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Evodia y a Sintique, que son estas dos damas en el versículo número 2. Les está diciendo, no actúen como niños cuando se sienten bajo estrés. No dejen que todo el mundo lo sienta. Sean sabios en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de hablar, las respuestas propias como deben ser, la manera en que transmitimos nuestro pensamiento, la manera que transmitimos nuestro lenguaje corporal. Pablo les está diciendo a ellos, tienen que tener cuidado con todo esto, especialmente cuando tienen hermanos débiles en la fe al lado de ustedes, cuando tienen hermanos que recién han conocido al Señor, cuando tienen esposas, esposos que quizás son vulnerables a la ansiedad, cuando tienen a sus propios hijos e hijas que son vulnerables a la ansiedad. Tengan cuidado con la gente que está alrededor suyo. Entonces usted me dirá, pastor, pero entonces ¿cómo yo voy a manejar mi ansiedad? ¿Tendré yo la oportunidad, el espacio? ¿Con quién? ¿Qué pasa conmigo? Si tengo que manejarlo de una manera sabia, si tengo que hacerlo de una manera prudente, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces Pablo le habla en el versículo número 6 a los filipenses y les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está. Pablo más bien les dice, oren. ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes ansiosa? Ora, dirige tu ansiedad con el Señor, deposítala en sus manos, todo lo que tú necesitas y Él directamente te va a dar la paz que tú necesitas para que puedas manejar cualquier situación. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Moisés sobre la bendición sacerdotal? A través de esa bendición y acción sacerdotal que los ministros del Señor tenemos, pero que también usted la tiene porque usted es sacerdote en su hogar. Dios le enseñó a Moisés que nosotros fuimos hechos y llamados para bendecir y traer paz en nuestro entorno. Números capítulo 6, versículo 23 dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Fuimos llamados a traer paz. Fuimos llamados a ser sacerdotes de paz en nuestro hogar, en nuestras iglesias, en nuestros entornos. No podemos ser gente tóxica. Tenemos que darle paz a gente que la necesita. Y qué hermoso es saber, como decía al principio, que siempre en nuestro contexto hay alguien que Dios ha separado para eso. ¿Qué nos haríamos sin un agente de paz? ¿Qué nos haríamos sin un sacerdote de paz en nuestras casas y en nuestros hogares y en nuestras iglesias? Leía sobre un proverbio chino que decía lo siguiente, dice: si hay paz en el mundo, habrá paz en las naciones. Si hay paz en las naciones, habrá paz en las ciudades. Si hay paz en las ciudades, habrá paz en el vecindario. Si hay paz en el vecindario, habrá paz en los hogares. Y si hay paz en los hogares, habrá paz en el corazón. ¿No es eso tremendo? Como hombres y mujeres de Dios, somos llamados a traer paz. De nuestros altares tiene que haber paz. Los altares no se pueden convertir en lugares de violencia. Tenemos violencia a través de la televisión, tenemos violencia a través de cuando salimos, vemos violencia, constantemente estamos luchando con la violencia. Entonces cuando la gente va a la iglesia, va a buscar un lugar de paz, nuestros hogares, nuestras iglesias no se pueden convertir en lugares de violencia también. A veces me preocupa cuando la gente va a la iglesia a buscar cantazos. A veces me pregunto por qué la gente va a la iglesia con este alineamiento. Están alineados ya, están de una forma automática. Ya van a la iglesia porque quieren escuchar que alguien desde el altar los lastime, que alguien desde el altar les dé, que haya violencia desde el altar, porque ellos entienden que es de la única manera que van a cambiar. Violencia, constantemente violencia. Y el altar de Dios es un lugar de confrontamiento entre el ser humano y Dios, pero es un lugar de paz, donde se encuentra paz. Y a veces me preocupa, porque siento que es como un síndrome de Estocolmo colectivo en nuestras iglesias. Es como si estuviéramos acostumbrados y queremos vivir con el que nos ha lastimado. Y cuidado, porque eso no solamente nos enferma a nosotros cognitivamente y espiritualmente, sino también a nuestros hijos. Y nuestros hijos comienzan a crecer y comienzan a ver la iglesia como un lugar de violencia. Le doy gloria a Dios por los hombres y mujeres, pastores y pastoras, hombres y mujeres de Dios, que son agentes de paz. Que en el lugar donde se encuentren pueden traer paz. Que sus altares son lugares de paz y de reconciliación con Dios. Le doy gracias a Dios porque esta gente son llamados a traer paz y nosotros somos llamados a cuidar física, espiritual y emocionalmente a nuestra gente. Esa es nuestra responsabilidad. A llenarlos con palabras de paz. No con palabras de sabiduría humana, con palabras de paz que vienen de la palabra del Señor y no de angustia. Yo termino con esto. Quiero dejarles este texto bíblico de la traducción Nueva Versión Internacional, que me encantó en la forma, ¿verdad?, en que fue redactada y quisiera compartirlo con ustedes. Mateo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios y Padre Celestial, me encuentro en este momento delante de ti. Todas las personas, Señor, que nos están viendo y que tendrán acceso a esta administración.
A veces hay cosas que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos controlar. Y a veces queremos experimentar a un Dios de paz cuando todavía no lo hemos conocido. Que cada uno de ellos en este momento, Señor, tengan una experiencia contigo. Que te acepten a ti como su Señor y su Salvador. Y que si ellos no pueden lidiar con esto por sus propias fuerzas, que en este momento tú, oh Dios, que dices que depositemos nuestras cargas sobre ti, que en este momento, Señor, ellos hagan eso. Que sientan tu paz. Eso espiritual que no se puede explicar, que solamente proviene de ti, Señor. En este momento lo reciban. En este momento reciban calma a su tormenta, no importando cuál sea la situación. Y que desde hoy en adelante como cristianos maduremos en estas áreas. Que crezcamos. Y que podamos, como decía el apóstol Pablo, a contentarnos no importando cuál sea nuestra situación. Que seamos agentes de paz. Que procuremos que en nuestros hogares, cuando la ansiedad toque las puertas, nosotros la rechacemos con una palabra de fe. No es que ignoremos el problema, pero vamos a declarar que nuestro Dios es más grande que nuestro problema. Vamos a declarar que aunque eso que ha llegado, esa noticia que ha llegado, mi alma alaba al Señor, quiera debilitar mi fe y quiera debilitar mi cuerpo, yo voy a declarar con mi boca que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.